Resumen semanal de noticias agropecuarias. La información del campo y la producción, los mercados, el consumo y la exportación. Siempre con los pies sobre la tierra. Hola amigos, bienvenidos a nuestro resumen semanal de noticias agropecuarias. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, la novedad, la más importante, llovió, bajaron las altas temperaturas que veníamos registrando en estos últimos 15 días, llovió en una amplia zona de nuestro país, ya vamos a hablar de eso. Tenemos como siempre mercado de granos, mercado de Chicago, el informe de Luzda, qué pasa en la Bolsa de Comercio de Rosario, nuevo dólar, agroexportador, bueno, un montón de cositas para comentarles, remate de Martín Gelalor en Venado Tuerto. Se viene el nuevo circuito de Maní, ahora nomás en marzo, ¿sí? Siempre con los amigos de General Cabrera. Bueno, eso y mucho más tenemos para contarle en este programa que hemos dado en llamar Con los pies sobre la tierra. Servicap, Metalfor y distribuidor Bertotto Boglione en Venado Tuerto y zona. Equipos 0 kilómetro y usados reparados en fábrica. Financiación propia 3 años. Tasa fija y en pesos. Servicio técnico a campo con personal especializado. Atención las 24 horas. Stock permanente de repuestos y componentes para pulverizadores. Metalfor. También distribuidor oficial de Bertotto Boglione, fabricante de tanques de acero y plásticos para el rubro combustibles, fertilizantes y demás líquidos. En Venado Tuerto y zona, Servicap, Metalfor y Bertotto Boglione. En Ruta 8 y Sáenz Peña. Consultas a Alejandro Tuite 03462 427 282 3462 67 32 29. En el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguros protegemos tu campo, sea el tiempo que sea. Conoce nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar. El valor de proteger tu campo todo el tiempo, a pesar del tiempo. Biancotti Inmobiliaria, de Alberto J. Biancotti. Compra y venta de campos. Arrendamientos de campos agrícolas y ganaderos, con vasta experiencia en aquellos destinados a la producción de maní. Seriedad y trayectoria avaladas por 33 años de actividad comercial. Alberto J. Biancotti, martillero público. Dr. Manuel Belgrano 431, Jovita, Córdoba. Teléfono celular 3385 590644. albertobiancotti@hotmail.com. Tutti Rosca Laminados, roscas Acme, grampas, aros giratorios, punta de eje, roscas Whitworth, roscas a medida, gatos de lanza, todas las medidas. Tutti Rosca Laminados de José María Meladolce. Vera Mujica 469, Bombal, Santa Fe. Teléfono 03465 49 73 83 15 65 40 57. Email tuti-mediorosca@gmail.com. Ahora sí, comenzamos con la información, vamos a ver un poquito qué pasó con las precipitaciones. Primero vemos Venado Tuerto. Les dije la semana pasada que en enero habíamos registrado 144 milímetros. Llovió este viernes 9 de febrero, 20 milímetros en el día. Aparentemente va a seguir lloviendo. Bueno, eso es lo que teníamos registrado en enero y lo que registramos como primera lluvia de este mes de febrero. Les dejo nuevamente la placa del año pasado, 710 milímetros habíamos tenido en todo el año 2023, 83 habían sido los de enero y 21 los de febrero. Ya casi que estamos igual a los de febrero, ¿no? Seguramente vamos a tener un año mejor en cuanto a precipitaciones que el año pasado. Miramos un poquito la provincia de Córdoba y este reporte de la Bolsa de Cereales de la provincia de Córdoba justamente
Llovió lindo también, llovió lindo en estos 2 días, entre el 8 y el 9. Fíjense, lluvia en el norte, Las Averías 186 milímetros. Por ahí cerca de Mar Chiquita, en La Para, lluvias más que abundantes, en algunos lugares casi hasta 300 milímetros. Obviamente sabemos los problemas que estarán en esas precipitaciones. Hay 137 milímetros por ahí por Río Primero, por Crispín, en Las Gramillas 130, en Villa María también una lluvia importante de 130 milímetros. Bueno, ahí vemos todos los registros que se produjeron entre el 8 y el 9 de febrero. Y la gente de Córdoba, que nos decía también que las lluvias las precipitaciones anteriores habían sido muy interesantes también. Todas mayores a las del año anterior, en casi la gran mayoría. Fíjense qué lindas lluvias que habían tenido en enero en la provincia de Córdoba. En Brusones, allá en el suroeste de la provincia de Córdoba, 263 milímetros. En Santa Fe, mira, 251, en Río Cuarto, 246. En Valeria, en Villa Valeria, sudoeste, límite con La Pampa y con San Luis, 243 milímetros. Y en Washington, sobre la ruta 7, ahí nomás cerquita de Maquena, 239 milímetros. Viene con buenos registros la provincia de Córdoba también, al norte también, fíjense ustedes ahí detalladamente. Bueno, y arrancó este febrero también con linda lluvia. Esas fueron las precipitaciones, pájaros las temperaturas. Algunos cultivos se habían complicados, algunos seguramente habrán perdido rendimiento, más que nada por las altas temperaturas. Los perfiles en nuestro sur de la provincia de Córdoba, norte de Buenos Aires, centro de Santa Fe, bueno, estaban bastante complicados, ¿no? Veremos, para algunos habrá llegado todavía a tiempo esta lluvia, para otros no. Vemos cómo fue el informe de Luzda del mes de febrero. Esta semana tuvimos el informe de Luzda. Obviamente no es demasiado claro, no está, o sea, claro está claro, pero no nos brinda lo que estábamos esperando, sobre todo Brasil. Vamos a arrancar con soja. ¿Qué dice Luzda respecto al stock final de soja en Estados Unidos? 8.570.000 toneladas. Tiene prácticamente 1 millón de toneladas más que lo que indicó en el informe de enero. Vamos a Brasil. ¿Qué dice Brasil? 156 millones de toneladas, según el USDA, sería la producción de este año. Baja 1 millón de toneladas respecto al mes de enero. Pero, el informe de la CONAB, que también estos días fue presentado, indica que el proyectado es de 149 millones de toneladas. ¿Sí? Hay una gran diferencia. En cuanto a nuestro país, el USDA también mantiene 50 millones de toneladas para soja, como había indicado el mes pasado, sin tener en cuenta lo que puede haber pasado con estos días de altas temperaturas, de falta de precipitaciones, donde pueden haberse resentido algunos cultivos. Hasta ahí nos factura otra cosa que los 50 millones de toneladas. Y si vamos al informe final, al stock final, ¿cómo nos da? 116 millones de toneladas, tendríamos, según el USDA de febrero, contra 114 millones de toneladas, prácticamente 1,5 millones más de toneladas de soja. Después vamos a hacer un comentario respecto a la cantidad de soja que va a haber. Y si vemos el balance, donde habitualmente les digo, miremos la relación stock-consumo, 7.6%, 10% es el promedio histórico. Bueno, estamos un poquito abajo, pero hemos ido mejorando en estos últimos informes de Luzda. Ustedes ven que ahora estamos 7.6, eso es stock, la relación stock-consumo. ¿Hay mucha soja? Sí, hay mucha soja. Vamos a ver maíz. ¿Qué nos dijo Luzda? 55.170.000 toneladas es el stock que tiene Estados Unidos, 1 millón más de toneladas. En cuanto a maíz, en Brasil sucede lo mismo que la soja. El Luzda baja de 127 que había indicado el mes pasado a 124 millones de toneladas. La CONAB habla de 113 millones de toneladas. Ojo, que son 9 millones de toneladas menos, ¿no? Bueno, el Luzda todavía no lo ve. Y en cuanto a nuestro país, 55 millones de toneladas sin descontar nada, atento a lo que pueda haber pasado en estos últimos 15 días en nuestro país.
Por lo tanto, si miramos a nivel global, el stock final, ¿cuánto nos da? 322 millones de toneladas contra 325 que teníamos el mes pasado, en enero, solamente descuenta las 3 millones de toneladas que bajaría Brasil. Si miramos el stock de trigo, 17.900.000 toneladas es lo que indica el USDA para el mes de febrero, poquito más, una chirolita más que lo que indicaba en enero. Y a nivel global, 259 millones de toneladas contra 260, unas 500.000 toneladas menos a nivel global. Pero ¿qué nos recalca? Fíjense, y se lo dejé en la plaquita para que lo puedan ver detalladamente. La producción y las exportaciones de Rusia fueron sostenidas, 91 millones de toneladas de producción y 51 millones de toneladas de exportación. La cosecha de Ucrania, ¿sí?, también fue mantenida, 23.400.000, pero las exportaciones se elevaron en 1 millón, de 14 a 15 millones de toneladas. En cuanto a la Unión Europea, sus exportaciones fueron elevadas de 11 a 12 millones de toneladas, perdón, sus importaciones se elevaron de 11 a 12 millones de toneladas y sus exportaciones mantenidas sin cambio, 36 millones y medio de toneladas. La cosecha y ventas externas de Canadá fueron sostenidas, 31, casi 32 millones de toneladas y 24 millones de toneladas fueron para las ventas externas. La producción de Australia, ¿sí?, fue estimada sin variantes, 25 millones y medio de toneladas. Para Argentina el volumen, ya lo vimos, 15 millones y medio de toneladas fue la producción. El USDA supone que vamos a exportar un poquito más, 10 millones 500.000 toneladas. Eso está por verse. Y la demanda china fue ajustada de 12,5 a 12 millones de toneladas. Importaría China 500.000 toneladas menos. Eso es lo que nos recalca el USDA en el informe del mes de febrero. 10º Circuito del Maní. Todos los aspectos de la producción de maní. Charlas técnicas y conferencias con referentes del sector. Visita a distintos puntos de la industria. Exposición de bienes y servicios. Recorrido por parcelas de maní. Muestra dinámica de tecnología. El gran evento sobre la producción de maní. 20 y 21 de marzo en General Dehesa, Córdoba, Argentina. 10º Circuito del Maní. Martín Gelalor, integrante del mercado agroganadero de Cañuelas. Su representante en Venado Tuerto, Esteban Boyle, Maipú 812. Ahora sí vamos al mercado ganadero. Lo primero que tengo que contarles es el remate de Martín Gelalor que se realizó el martes próximo pasado en Venado Tuerto, en las instalaciones y con el martillo de Esteban Roque Boyle. Lindo remate, alta temperatura, el martes 40 grados tranquilamente, con un encierre interesantes, 864 cabezas, con un buen marco de público, compradores, vendedores, todo el mundo queriendo ver qué pasaba en el primer remate de febrero. Vamos a los números. La hacienda de invernada, ¿cómo se comercializó? 1.600 pesos fue para el novillo de 390 a 420. De 450 a 480 kilos, 1.500 pesos. Overos negros, 1.280. Para las vaquillonas de 320 kilos, 1.540 pesos. Y hubo vacas hasta 450 kilos, 1.440. Vaquita más pesada de 550 kilogramos, 1.320. La conserva, 1.000 pesos. La manufactura, 1.100. Y por toros, 1.400. Se vendieron 381 cabezas de invernada, arrancamos con los machitos, livianitos, muy livianitos, 2.000 pesos se pagaron. 160 a 180 kilogramos, 1.950 pesos, y de 200 a 230, 1.800 pesos. 1.200 fue para los overos negros, y por hembras terneras de 160 a 180, 1.850, y de 200 kilogramos, 1.700 pesos. Eso fue Martín Gelalor en Venado Tuerto, que tendrá remate en marzo, el primer martes, el 5 de marzo, Martín Gelalor en Venado Tuerto. Ahora sí, teníamos una nota con Esteban Boyle, pero la dejamos para la semana que viene para no hacerlo tan largo y charlamos de cómo viene el mercado. Le cuento qué pasó en Cañuelas.
21.556 animales para esta semana que tuvo actividad. El martes, el miércoles, el jueves, 185 animales y el día viernes. Poco el ingreso del viernes, sí, fíjense, 2.512 animales ingresaron, un poco por las lluvias y sobre todo porque un fin de semana atípico, fin de semana largo, feriado de carnaval. Algunas industrias faenan el sábado, otras no trabajan hasta el miércoles. Entonces, un poco los consignatarios le aconsejaban a sus remitentes tranquilizarse. En todo caso, dejarlo para la próxima semana, que sí habrá actividad miércoles, jueves y viernes. Vamos ahora a ver los valores de estos 2.512 animales ingresados. Para el novillo, entre 1.700 y 1.800 pesos. 1.850 fue el mejor número para 435 kilogramos. Mismo número, 1.850 para medianos de 475 y 1.700 para el novillo pesado de 495 kilogramos. Los novicitos entre 1.800 y 1.900, 1.950 se pagó por novicitos de 340 kilos, 1.950 por medianos de 370 y 1.850 por 416 kilogramos. Las hembras, 1.750, 1.850, hubo 1.900, máximo para 313 kilos, 1.860 el máximo para medianas de 370 y 1.800 para 391 kilogramos. Por vaquitas buenas y especiales, 1.250 a 1.520. Hubo 1.570 por una vaquillona pesada, ya con quilaje de vaca, 435 kilogramos. Y la conserva se pagó entre 1.000 y 1.150 pesos. 1.250 fue para la manufactura por toros. 1.220 pesos fue el mejor número el día viernes por toros de 640 kilogramos. Esas fueron las ventas en el mercado el día viernes. Hacemos, como siempre, este jueguito para ver el 19 de enero. Si quieren, lo comparamos con este 9 de febrero. El 19 de enero, 1.404 pesos para el novillo, 1.608 pesos, prácticamente 200 pesos arriba. El novicito, 1.432, aquel 19 de enero, y 1.676 este viernes 9 de febrero. 1.380 para la vaquillona, 1.578, casi 200 pesos también es la diferencia. 1.101 para la vaquita el 19 de enero, 1.158 fue el cierre de esta semana. Si vamos a los precios de la semana anterior, el novillo nos daba 1.608. Una semana anterior contra esta, cero de diferencia, prácticamente igual. 1.676. El novicito gana el 2%, la vaquillona 1.578 gana el 1% y la vaquita 1.558 pierde en este caso respecto a la semana anterior el 2%. Miramos una serie histórica como me gusta hacerlo. El novillo, el índice de novillo, el 10 de febrero del 2023 nos daba 424,79. Se mantuvo planchado hasta julio, le diría. Después empezamos a ver la recuperación. Esta semana, ¿cómo termina? 1.644,03. Y para ver cómo fueron las ventas, que no solamente hubo un numerito aislado de 1.800, 1.700, bueno, ahí vemos novillo de 495 kilos, 1.700 pesos, 511, 1.500, 475, 1.850, 435, 1.800, 428, 1.850, y después vemos novicitos, obviamente 1.950, 1.920, 1.850. Mismo ejercicio con la vaquillona. 1.800 pesos de 391, 1.900 las livianitas, obviamente de 290, 1.900 la de 36, la vaquita también, vemos vaquita de 1.550 de 500 kilos, más livianita de 431, ahí nomás, 1.700 pesos y muchas de 1.500. Eso fue lo ocurrido en el mercado agroganadero de Cañuelas. ¿Qué comentarios puedo hacerle? Tanto la industria, los frigoríficos, los abastecedores, los matarifes, los carniceros, todos dicen que están trabajando a media máquina, 30-40% abajo en las ventas, ¿sí? La industria frigorífica, muchas de ellas están con una capacidad ociosa del 30-40% y algunas no faenan todos los días, ¿sí? Hay que seguir la rueda, hay que seguir faenando. Se ven en el mercado algunas hacienditas
que no van con destino faena, que están un poco faltas todavía, y la industria compra, cosa que ahora se puede hacer con destino invernada, que no se podía hacer en el viejo mercado de Liniers, ahora se puede comprar como un destino invernada y lo llevan para su propio feedlot para ir preparándose y teniendo su propia mercadería, como contamos hace un rato largo, ¿no? La industria, en su gran mayoría, tiene un feedlot, tiene hotelería, donde tiene su hacienda para, en algún momento donde no se consigue, obviamente, tener su propia mercadería. Eso que fue lo que pasó esta semana en el mercado agro-ganadero de Cañuelas. Atento al negocio internacional de las carnes, a la exportación, a la producción, a un año con más o menos terneros, con mejores condiciones climáticas. Bueno, me gustaría escucharlo al licenciado Víctor Tonelli, que estuvo presente, hizo su disertación, interesante por cierto, en la Bolsa de Comercio de Rosario en ocasión del segundo Congreso Federal Ganadero. ¿Lo escuchamos al licenciado Tonelli? China particularmente, que sin duda es el principal mercado en volumen de la Argentina, este año va a terminar, no lo sé, 77, 78% del volumen con ese destino, por supuesto con una categoría en general de carne de calidad o de cortes presumiblemente reconocidos de calidad inferior, tanto por la materia prima o por el tipo de corte. Sufrió el año pasado dos aspectos, yo diría, el principal, de alguna manera, la vuelta del COVID. China no tenía aparentemente el nivel de inmunidad que tenía el resto del mundo, tal vez las vacunas o la aplicación o el mecanismo que utilizaron no fue el adecuado. El año pasado tuvieron un recrudecimiento muy, muy importante, al punto que tuvieron que cerrar ciudades enteras de la magnitud de Shanghái, digamos, 23 millones de habitantes, al estilo chino, además. Cuando cierran, digamos, ¿no? Más o menos que tengo una fiestita, que voy, que conseguí un permiso, ¿no? Digamos, ahí no se movía ni el gato, ¿no? De modo tal que eso, sumado a un tema político que tal vez se le dio poca importancia, pero los analistas económicos le dieron la suya, que en el mismo periodo estuvo la reelección por tercera vez consecutiva de Xi Jinping como presidente del Congreso Comunista. Esto nunca había ocurrido, nunca había habido más de 2 mandatos en esa función, de modo tal que todo eso generó, digamos, un tema, una caída muy importante en la actividad de China y una pérdida de confianza muy importante de los consumidores respecto de cómo va a seguir su poder adquisitivo para seguir consumiendo productos, en este caso en particular y que nos compete, de la calidad y el precio y la percepción de la carne vacuna, ¿no? De modo tal que esto, digamos, todo el 2023, que teníamos alguna esperanza que para el último cuatrimestre de este año y ya en las postrimerías de la fiesta lunar china, que este año va a ser en febrero, esperábamos que subieran los precios. Esto no ocurrió. Estamos en este momento, no sé si ya terminó ayer o hoy, esta feria importantísima que se llevó a cabo en Shanghái, donde varios argentinos están o estuvieron hasta ayer y que nos estuvieron contando que efectivamente están sintiendo que la demanda china está como aletargada, no en términos de volumen, sino en términos de precio. Aparentemente han quedado con mucho stock caro, ya casi no debería haber, pero bueno, puede ser que haya, y están pagando valores claramente inferiores a los que se esperaban para esta época del año. La sequía no solamente ocurrió en la Argentina, claramente Estados Unidos y Canadá, y menciono en particular a Estados Unidos siendo el primer productor, el primer consumidor en términos de volumen, no por habitante y por año, de carne vacuna del mundo, y el segundo importador y el segundo exportador de carne vacuna del mundo. La sequía en Estados Unidos sin duda va a tener un impacto muy grande en la oferta de los próximos 2 años. Canadá también sufrió en menor escala por su dimensión, pero también es importante, y al igual que Argentina, digamos Chile y Uruguay también la sufrieron. Tal vez el impacto sea menor en función de tener políticas que en todo caso fueron menos
más amistosas a una circunstancia tan agresiva como fue la sequía, pero en cualquier caso, digamos, 5 de los principales 10 oferentes de carne del mundo han pasado por procesos de sequía tremendamente importantes que claramente los van a limitar en la oferta de los próximos, por lo menos, 2 años, en cantidades muy significativas. Estamos pensando que en el conjunto de estos 5 países puede haber 1,5 millones menos de toneladas en el 2024 y otro tanto parecido en el 2025 para un negocio, en este caso estoy hablando de equivalente res con hueso, para un negocio de alrededor de 12, 13 millones, estamos hablando de más del 10% de caída en la oferta. Quienes de alguna manera pueden compensar, claramente Oceanía, Australia y Nueva Zelanda han crecido en su oferta, han tenido un buen régimen de lluvia, por lo menos hasta este año. Los que vienen parecen no ser tan halagüeños, pero les permitió recuperar stock y eso parcialmente neutralizará en parte la caída de la oferta. Y por último, y no menor, ya se ha hablado extensamente, yo diría, ha sido un congreso con una profundidad muy importante vinculado a las nuevas demandas, sobre todo las ambientales, y particularmente con la presencia hoy del representante europeo y lo que nos mencionaron muy bien que se está haciendo tanto en la provincia de Santa Fe como el propio SENASA y otros emprendimientos que se están llevando, o desarrollos que se están llevando adelante, da la impresión, digamos, que lo que hoy se presenta como un problema para la Argentina, que es tener que dar respuestas serias y confiables de trazabilidad ambiental y animal para la exportación de carne y cuero, en este caso, a lo que nosotros nos compete, también de otros productos, por cierto, daría la impresión de que sí, más allá de negociar una mejor posición de riesgo, de negociar una serie de cuestiones que ya están en manos de nuestras autoridades y también del sector privado que se está ocupando, yo diría ponernos en la cabeza de que nos guste o no nos guste, el 1 de enero del 2025, si no tenemos trazabilidad ambiental y animal segura, certera, confiable para los importadores, probablemente una parte de nuestro ganado, de nuestras carnes o de nuestros cueros no ingresarán a la Unión Europea. Es decir, desafíos importantes. Yo lo veo con optimismo, creo que se están desarrollando proyectos muy interesantes para dar respuesta y aspiro a que eso pueda ocurrir. Cuando miramos qué ha ocurrido con los precios, acá 10 años, digamos un margen de 10 años, lo que vamos a ver ahí son los precios del pollo y del cerdo, el pollo en la naranja, el cerdo en la celeste. Van a ver que en términos generales los precios de la última década estuvieron casi por debajo en su gran mayoría de este periodo que el momento de inicio, que es octubre del 2013, es decir, 10 años para atrás. Este gráfico lo actualizo todos los meses. Y van a ver una serie de rayitas que ahora voy a explicar que tienen algún impacto en la suba y la baja de estos precios. Para completar y ir a esa explicación, les muestro el gráfico de qué ocurrió con los precios de la carne vacuna. Como verán, digamos, a la inversa de estas otras dos carnes que son producto de producciones intensivas que regulan mucho el mercado de la oferta en función de una demanda prevista, tienen una velocidad de respuesta muy rápida. En el caso vacuno esto no es posible, uno puede imaginar que va a subir o va a bajar la oferta el año que viene, pero no tiene chances de cambiar los procesos en un periodo que en el caso del vacuno es extremadamente corto. Sin embargo, van a ver que en términos generales la tendencia del crecimiento de precios, incluso la línea de tendencia así lo marca, es a crecimiento, más allá de, esas cumbres que parecen el Himalaya, que fueron el post fiebre porcina africana, digamos, cuando no había carne en el mundo, todo valía un montón, mucho más la vacuna, la caída posterior, etcétera, y en eso quería así ponerle títulos a las rayitas, ¿no? Y van a ver la primera rayita donde aparece la suba o genera un impacto en la suba en todas las carnes, es la aparición
de la fiebre porcina africana, o el reconocimiento, digamos, de China en la región de que estaban en un proceso de perjuicio, de pérdida muy grande de sus stocks y, por supuesto, del faltante de carne. La segunda etiqueta marca el COVID. Fíjense cómo habíamos llegado a una suba de precios importantes, el COVID deprime absolutamente todo, cuarentena, etcétera, etcétera. Y cuando, digamos, pasó un año más o menos, la ciencia dio respuesta al problema con las vacunas. En este caso fue un signe amorosamente blanco, digamos, ¿no? Porque ayudó a resolver un problema tremendo de la humanidad, y vuelven a recuperarse los precios hasta que en la cuarta etiquetita aparece Rusia invadiendo Ucrania, y ahí vuelve a deprimir la economía y la demanda. Y la última etiquetita, yo le diría, tiene que ver con el fin de la cuarentena china. Y la puse particularmente para el caso de la carne argentina, que tiene un enorme, digamos así, impacto por la proporcionalidad de lo que vendemos a ese mercado, ¿no? Ahora van a ver en la carne vacuna una pequeña recuperación, pero estamos ahí en un sub y baja, en precios internacionales que no son tan malos como los que acá lamentablemente estamos recibiendo, ¿no? Cuando uno mira de alguna manera quiénes son los principales mercados, y acá lo que puse es un periodo de 20 años, marcando con columnas y colores las regiones que están importando esa carne que se comercia desde todo origen a todo destino, y van a ver en 20 años cómo la columna amarilla, que es Asia, nada original el color, prácticamente duplica su participación en el comercio mundial, pero cuadruplica cuando lo ponemos en volumen total comercializado o exportado o importado, ¿no? Un crecimiento extraordinario de Asia, y defino la palabra Asia porque ahora vamos a ver que no es solo China, aun cuando China es claramente la locomotora, ¿no? Después van a ver que en términos generales, en volúmenes hay otros mercados que se han mantenido, pero han ido perdiendo participación en función del crecimiento brutal que ha generado la demanda en Asia. Y cuando miramos Asia, y esto sí me parece sumamente interesante por lo que uno puede imaginar en términos de oportunidades, es que dentro de ese brutal crecimiento de la demanda de Asia, China, que por supuesto es brutal lo que ha crecido, representa el 42%. El otro 58% lo representan otros países del sudeste asiático, mayoritariamente del sudeste asiático. ¿Estamos cortos de tiempo? 2 o 3 minutos más tenemos. Perdón, yo tenía 40 minutos. Adelante. Gracias. Sé que estamos atrasados, pero yo me subí al carro tarde, disculpen. Sí quería marcar la importancia de Japón y Corea, digamos que son los que siguen a China, a los que Argentina no tiene acceso, salvo un frigorífico en la Patagonia, pero que no tiene volumen de novillos para que esto sea trascendente en las exportaciones, y por supuesto otros mercados en los que estamos empezando a hacer algunos palitos. En algunos casos necesitamos accesos de sanitarios y en otros resolver cuestiones de cuotas o de aranceles, como pueden ser Vietnam, Filipinas, Malasia, Singapur, Indonesia, etc. Dos temas vinculados a esto último que mencioné. Argentina, como el resto de los socios del Mercosur, no tiene tratados comerciales o de libre comercio amplios, salvo en el caso de México, que afortunadamente quedó, digamos, dentro de un marco de una negociación que estaba desde hace muchos años, con terceros países, como pueden ser los de Asia a través de ASEAN o de Transpacífico o de otros tratados de libre comercio, o, digamos, con otros mercados. De modo tal que cuando uno se compara con los principales competidores y pone al Mercosur en la primer columna respecto de Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda, tremendos exportadores en la segunda columna, verán que la liñita roja marca, de alguna manera, la proporcionalidad dentro de lo que es el acceso a mercados, de aquellos accesos en los que tenemos cuotas de acceso. Como ejemplo pongo, para que quede claro, Argentina, Brasil, Uruguay, tiene como cuota de acceso a los Estados Unidos propia
20.000 toneladas y el kilo que sigue paga 26,4% de arancel. Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, suman casi 700.000 toneladas de cuota antes de pagar el kilo que sigue una vez pasada o cumplida esa cuota. De modo tal que las cuotas son tremendamente importantes cuando uno además las asocia con los aranceles de ingreso, que son tremendamente importantes en algunos países que prácticamente por distancia y por cuotas, prácticamente aun cuando tuviéramos acceso no tendríamos capacidad competitiva. Así como en cero figura Chile y figura Brasil, para el caso, esto es una transparencia que tomé de Pablo Caputi del INAC, me pareció tremendamente válida, o por ejemplo Arabia Saudita, Emiratos Árabes o Marruecos, que tenemos un muy bajo arancel, China con el 12, pero ahí estamos casi todos, con el 12 en China, pero ya cuando vamos a Estados Unidos y Canadá tenemos que pagar, como dije, en realidad es el 26, se figura el 25, pero si quisiéramos entrar en Japón y Corea tenemos que pagar, digamos, el 40 y el 38 respectivamente, y bueno, y en Estados Unidos y en Europa por fuera de cuota arriba del 50%. De modo tal que yo diría, como lineamiento dentro de lo que nos presentó Dardo y Ernesto de una manera magnífica del trabajo que ha hecho la Mesa de las Carnes, yo diría, uno de los temas que yo les diría, me parece prioritario que han estado discutiendo hoy, es justamente todo este tema de tratados de libre comercio. Tenemos uno en la mesa y encajonado con Europa, que lamentablemente está durmiendo. Teníamos uno muy avanzado con Singapur, uno bastante avanzado con Corea, uno bastante avanzado con Canadá. Aspiro a que el nuevo gobierno, gane quien gane, lo vuelva a poner arriba de la mesa y lo accione en consecuencia, porque no bastará tener muy buena calidad o buenos precios si luego tenemos que prácticamente perder competitividad pagando valores que son, digamos, del orden del 40 o del 50%. No tiene casi sentido eso. Voy a pasar rápido lo de exportadores, esto también, simplemente mencionar que cuando uno analiza los 4 primeros exportadores de carne del mundo, Brasil se parece bastante a la Argentina, aunque está más diversificado, pero verán que China le representa prácticamente el 50% de su volumen. Después está bastante más integrado en el sudeste asiático, en el Medio Oriente y norte de África. Estados Unidos, lo van a ver con el color ese ocre o marrón, es básicamente sudeste asiático. Ahí está Japón, Corea y todos esos mercados lindísimos que yo le dije, ahí están, pero no tenemos hoy participación. La India básicamente vende búfalo o carabif, que es cruza de búfalo con cebú, en una integración prácticamente de países vecinos, justamente esa masa básicamente del sudeste asiático, y Australia que casi que copia, aunque no exactamente igual, los mercados de los Estados Unidos. Ahora, lo interesante es mirar el cuadrito del medio y los valores promedio de exportación por tonelada de cada uno de estos mercados. Van a ver que Australia y Estados Unidos superan los $8.000 por tonelada porque van a esos mercados con carne de calidad superior, en tanto que Brasil está en el promedio del Mercosur, 4.800, y la India precisamente con un producto que yo diría no es carne vacuna, es otra cosa, a mitad de precio aún, ridículamente bajo, ¿no? Casi que uno debería casi hasta sacarlo de las estadísticas, pero bueno, no deja de ser carne. Cuando miramos Mercosur, salvo Paraguay, que no tiene acceso a China por una cuestión geopolítica con Taiwán, yo diría los demás estamos todos muy abocados a China, algunos con más integración en el sudeste asiático y otros menos, como en el caso nuestro. Sí marco un tema que ya es vox populi, así que no tengo por qué no mencionarlo, que Argentina nunca vendió por debajo de ninguno de los otros 3 países del Mercosur. Argentina siempre vendió en promedio entre el 5 o el 10% por arriba, y este año está prácticamente 20% por abajo de Uruguay y 10% abajo de Brasil. Imaginen las razones por las que esto ocurrió. Y si no se lo imaginan, después me preguntan y se lo cuento. Esto es China,
China en 10 años pasó de 200.000 toneladas importadas a casi 3 millones, un crecimiento exponencial. Ahí tiene los colores de quienes integran el abastecimiento. Básicamente Mercosur hoy es el 70% del abastecimiento de la carne de China, pero es extraordinario el crecimiento. Y sobre ese crecimiento extraordinario me permito hacer un comentario más y ya voy terminando, no te asustes, voy redondeando. Yo diría, los chinos, para ver más el impacto, llevarlo por habitante y por año, porque son 1.430 o algo parecido millones de habitantes. Entonces, una cosa es hablar de 6 millones de toneladas y otra cosa es decir 4,5 kilos por habitante y por año de carne vacuna. Es un número que lo abastecen con propia producción. Y lo interesante de este gráfico es que prácticamente en 10 años casi no han modificado su capacidad de autoabastecimiento de carne vacuna. 4,5 kilos, más o menos en lo que han podido autoabastecerse para consumir, pero ese brutal crecimiento que vimos en la exportación lo vimos acá en el consumo. Es decir, que hoy los chinos que consumían 4,7 kilos por habitante y por año hace 10 años, este año van a terminar consumiendo casi 7,5 kilos. Y los analistas dicen que es probable que en los próximos 10 años pudieran estar demandando, no sé si la palabra es comiendo, demandando 10 millones, lo cual es una cifra feroz, y no dudan de que los quieran comer, sino que lo que dudan es si el mundo va a estar en condiciones de poder abastecer ese volumen adicional extraordinario. Esto también lo paso y concluyo. Yo diría, para resumir, en un mercado, digamos, complejo como vimos para el 2023, la demanda hacia el 2024 y 2025 sin ninguna duda va a estar liderado por China, Sudeste Asiático y Medio Oriente y Norte de África, en donde no tenemos una gran inserción en carne vacuna. En pollos estamos muy bien. Este año, digamos, de alguna manera estuvo signado por todo lo que mencionamos, del enfriamiento de China, etcétera, las sequías y qué sé yo, y para resumir, digamos, y no demorar mucho más el cierre de esto, yo les diría, miren, para hacerla corta, vamos a nosotros, como empezamos en la charla, a ver que vamos a tener caída importante en la oferta general para el 2024 y 2025. Desde la demanda internacional deberíamos esperar un crecimiento gradual de la demanda mucho más acelerado hacia el segundo semestre del 2024, con un decrecimiento de la oferta que va a impactar definitivamente en una mejora de los precios. De modo tal que me abstengo de hablar del mercado interno, porque acá vamos a tener ahora a los industriales que nos van a contar cómo ven ellos esto, pero claramente les resumo lo siguiente. Desde lo que es la oportunidad de las exportaciones, mercado en crecimiento en la demanda, decrecimiento en la competencia, recuperación de precios y Argentina con una caída muy significativa de la oferta. En principio, y hasta escuchar que nos van a contar del mercado interno, les diría, estamos preparando, digamos, por lo menos 2 años de recuperaciones interesantes de todas las categorías que vayan a exportación. Así que, señores, prepárense a recriar, a elevar los pesos de faena y a cobrar lo que los frigoríficos nos van a pagar con mucha alegría cuando le ofrezcamos esa hacienda. Muchas gracias. Les cuento un poquito cómo fueron los precios del novillo Mercosur, el novillo de exportación, ¿sí? Obviamente, Argentina, $3.73. Después viene Brasil, $3.27. Paraguay, $3.30. Y Uruguay, $3.43. No se olviden que tenemos nosotros todavía 9% de exportación, de derecho de exportación, ¿sí? Y tenemos un dólar que todos más o menos saben cómo es. Pero no me quiero quedar en eso solamente, sino contarle algo, adelantarle algo respecto a las exportaciones de carne de vacuna, toneladas equivalentes res con hueso, incluyendo huesos con carne. Ya se habla arriba de 100.000 toneladas, 106.000, un número, el primer número estimativo. Eso es interesante, es muy interesante, sería un récord contra meses anteriores.
¿Todos estos se produjeron en enero? No. ¿Sabe qué pasó? En diciembre todavía teníamos en una buena parte el cepo de los cortes, de los 7 cortes que todos sabían. Creo que algo que se produjo en diciembre, estoy seguro, se exportó en el mes de enero cuando ya no estaban los cortes. ¿Sí? Eso me parece que fue lo que hizo que la exportación del mes de enero fuera de arriba de las 100.000 toneladas, cosa que tendremos más claro cerca de fin de mes. Ahora les cuento en porcinos cómo viene. Bueno, 1079,24 fue el número para el promedio, que bajó. 1258,82 también bajó el máximo. El Pormax se mantiene igual, fíjense 1150, qué diferencia contra los máximos que tenemos en cerdo, pero se mantiene igual, 1150. El índice de novillo del mercado agroganadero, 1644,04, y si lo miramos en dólares, con ese dólar de 848,50, ¿qué nos da? Un promedio de $1,27, un máximo de $1,48, un Pormac con $1,36 y un índice de novillo de $1,94. Valores kilo equivalente res. Vacuno, 3.500 pesos, es el 100%. El cerdo que baja, 1.790, 51,1. Y el pollo que sube un poquito, 1.268 y llega al 36,2% de ese 100% que le pusimos al valor de la carne. Miramos el Pormac, como les decía, 1.150 para el capón, 805 para la cerda y 690 para los padrillos. Les reitero, para quienes no vieron, la semana pasada, la faena del año pasado, 8.083.411 animales. Eso fue la faena de cerdo en el año 2023. Higrometría, reparación y calibración de humedímetros. 30 años de experiencia avalan nuestros trabajos. Colón 1287, Venado Tuerto, Santa Fe. Visítanos en www.higrometría.com.ar. WhatsApp 3462 62 35 95. Higrometría, reparación y calibración de humedímetros. Distribuidor y servicio técnico oficial de Laboratorios Electrónicos Delver. Vamos ahora a ver qué pasó en el mercado de granos. Recuerden que tuvimos esta semana el informe de Luda. ¿Cómo se vio eso reflejado? Bueno, la sojita 434,86 bajó el viernes. El jueves, el día del informe de Luda, la soja mejoró el valor. $2 respecto a lo que había pasado el día miércoles. Y en la semana perdió $2. Respecto al maíz, 168,89, perdió $6 prácticamente la semana. El trigo Kansas, 221,01, prácticamente $7 abajo. ¿Qué pasó? Bueno, hay que ver cómo toma el USDA, cómo toma los fondos especulativos, cómo toman los compradores esto de Brasil respecto al informe del USDA y al informe de la CONAB. Nuestro país medianamente sigue bien y seguramente estas lluvias, que son muy beneficiosas para nuestros cultivos, van a ser un fundamento bajista para los granos. Les dejo aquí algún par de plaquitas para que las miren nomás. No pierdan mucho tiempo, pero son muy elocuentes mirar los gráficos. Lo primero que le puse soja, Chicago. Fíjense que tuvimos soja, le puse desde agosto hasta ahora, pero fíjense cómo no ha parado de bajar la soja. 530 en aquel momento, estamos en una soja de $100 abajo. Y si lo miramos en nuestro país, fíjense que lo tenemos desde diciembre prácticamente el mismo valor de la soja. Sí, tenemos distintos valores de dólar, soja 1, soja 2, 70-30, ahora 80-20, bueno, tenemos un montón de valores, pero esos son los valores que tenemos de soja. Hacemos el mismo ejercicio con maíz, fíjense el maíz como tuvimos en Chicago, ¿no? Tuvimos maíz casi de 200 y algún dólares, tenemos maíz $168 como veíamos recién.
Y si lo miramos en nuestro país, también lo tenemos planchado desde diciembre, $180. Podemos mirar el mismo ejercicio con trigo, ¿sí? Tiene altos y bajos el trigo, tiene mucho que ver Rusia, tiene mucho que ver Ucrania en el trigo. $219, tuvimos trigo 235, 240 en Chicago, y en nuestro país, en nuestra bolsa de comercio de Rosario, planchado desde diciembre, trigo que está en $220. Hay mucha mercadería sin vender, lo hemos visto, ahí les dejo también un grafiquito un poquito más largo de soja en Chicago, fíjense cómo se ha ido cayendo, se pueden repetir esos gráficos, se pueden repetir. A ver, me paro acá y les digo, hay mucha soja y hay mucho maíz, hay mucha soja sin vender. Brasil, cuando tenga su cosecha de soja, sale a vender soja y sale a vender maíz en el mismo momento de la cosecha. Nosotros nos vamos a encontrar con una super cosecha de Brasil, que no serán 160, serán 150, y una importante cosecha en nuestro país que está muy poco vendida, muy poco vendida. Tenemos soja. Hay que mirar los precios, no es lo mismo la condición para un productor que sabe que en plena cosecha tiene que vender para pagar los arrendamientos, la cosechadora, el transporte, bueno, a otro que dice no, yo embolso y tengo tiempo para esperar. Son dos distintas las políticas comerciales, lo mismo pasa al maíz, pero ojo, les reitero, hay mucha mercadería y mucha mercadería sin vender, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Si miramos en nuestro mercado local, ¿qué nos dice? Soja 255.000 pesos, por maíz 145.000 pesos y 180.000 para el trigo. Eso es por mercadería disponible en nuestro país. No hay más que eso hasta este momento, no hay mucha demanda, no está la demanda enloquecida, así que hay que estar muy atento, hay que sentarse un poco a la oficina, aprovechar estos días de lluvia, decir, bueno, a ver, ¿qué compromisos tengo en plena cosecha o qué compromisos tengo más adelante? Y con eso sentarse a trabajar. Les cuento algo que también comenzó esta semana, dólar exportador, decreto 2823, 905 pesos con 92 fue para la cotización del día 9 de febrero. ¿Por qué arranca este dólar exportador? Hemos hablado en algunos otros momentos respecto a la dificultad para la liquidación de los forward. Los forward, contratos de venta anticipado, mercadería que se va a entregar más adelante. Bueno, ese contrato de forward se firmaba y se pagaba en su momento con el valor del dólar oficial. $300 la soja, entrega a mayo, se pagaba con el dólar oficial del día en cumplimiento del contrato. ¿Qué pasó desde el año pasado? Aparecieron esos dólares que les decía recién, el pie 1, el pie 2, el dólar soja, 70-20, ahora el 80-20, todos esos dólares eran superior al dólar oficial. Entonces, aquel que entregaba un forward cobra menos que el que entregaba una mercadería disponible. Para eso la Bolsa de Cereales, la Bolsa de Comercio de Rosario, el MATBA-ROFE, acordaron, siempre y cuando se firme en el contrato, hacer un forward aclarando a pagar con el dólar exportador que vemos ahora, 905 pesos con 92, se va a publicar todos los días a las 18 horas. ¿Sí? Si se aclara eso, se puede pagar con este dólar exportador. Obviamente que se convierte en peso como se hace habitualmente. Pero bueno, ahora rige también un dólar exportador. Vamos al MATBA-ROFE, ¿qué vemos para la soja? Ojito, mirar con las luces largas como le digo. 2.85, 2.84, 2.87, marzo, mayo, julio. 2.85. Si vemos maíz, 163 para nuestra cosecha. Y Estados Unidos, siempre se lo dejo marcado, 178, más o menos sigue manteniéndose para la época que nosotros vamos a tener que vender los maíces. Si miramos a nivel internacional, acá les dejo los precios, en este caso trigo, el más caro obviamente es el trigo colorado invierno de Estados Unidos, en el Golfo, al medio está nuestro trigo en Argentina, 239 para el Argentina, río arriba, ¿sí? Upriver, y obviamente, ¿cuál está más barato? El rojo, ¿sí? Que es el trigo de Francia, que está a 227. Ese mismo ejercicio lo podemos hacer con maíz, ¿sí? ¿Qué tenemos? 197 para el maíz argentino, Paranagua $200 y 196 para el Golfo, ¿sí? Estamos ahí con Brasil.
pero Brasil va a tener mucho maíz y va a salir a venderlo en plena campaña, en plena cosecha, por una cuestión de almacenamiento también. Y por el lado de la soja, ¿cómo estamos? El valor más alto es el Golfo, después, el más bajo, en todo caso le dijo Brasil, Paranaguá, ¿cuánto está? 404. Argentina, $426, 466 Estados Unidos. Y además, todos esos países cobran dólar billete. Nosotros cobramos en pesos con derecho de exportación y todo lo demás. Así que fíjense ustedes cuál es la diferencia. Es caro para vender y barato para cobrar. Raro en nuestro país, ¿no? Comercialización de granos, después del 13 del 12, el decreto del discurso del ministro de Economía y no sé cuántas cosas más. ¿Cuánto se comercializaron? En soja 8 millones de toneladas con precio 3.530.000. Y maíz se negociaron 13.600.000 con 6.500.000 toneladas con precio. En el trigo, ¿cómo tenemos? 4.600.000 prácticamente comercializadas, 3.676.000 con precio de mercadería que todavía está sin preciar. Vamos al estado de los cultivos. Soja, sí, prácticamente está sembrada en una gran mayoría. Se espera 17.300.000 hectáreas, 17.300.000 hectáreas, está toda sembradita, pero lo importante es ver el estado de esos cultivos. La condición del cultivo, 47% normal, había un 22% que estaba regular y mala a un 31%. En la condición hídrica tenemos un 60% óptima y un 40% complicada. Esto va a cambiar, sí, porque llovió esta semana y lo vamos a ver registrado para la semana próxima. Por lo menos la condición hídrica va a cambiar. La condición de cultivo supuestamente también va a cambiar. Por el lado del trigo ya lo vimos, 15.100.000 toneladas fueron las que se cosecharon. Vamos al girasol, el avance de la cosecha, el 12.3%, 16,8 quintales, 1.680 kilos, eso es lo que se ha cosechado de los girasoles. Tenemos un 12,3% de la superficie cosechable. Y si vamos a la condición de los girasoles que nos quedan, el 57% está normal, hay un 36% que está excelente, muy bueno, y un 7% complicadito. Y la condición hídrica, casi mitad y mitad. Seguramente se van a mejorar con la lluvia de esta semana. Los maíces, el 15,3% del maíz a nivel nacional transita un ciclo de condición regular a mala. He visto maíces complicadísimos, algunos que no se recuperan, pero bueno, estas lluvias a algunos los puede salvar. Se sembró ya una gran parte, 7.161.000 hectáreas, y en la condición 54% está normal, un 15% está regular a mala y un 31% óptima. La condición hídrica, 40% regular o en sequía y un 60% muy bueno. Esperemos que, reitero, se mejore. A algunos maíces les va a servir, a los otros capaz que llegue un poquito tarde, pero bueno, así es la agricultura, ¿no? Un negocio a cielo abierto, una fábrica a cielo abierto. Los productores de esto lo saben claramente. El estimado, 59 millones, no sé, veremos, 55, por ahí, depende de lo que Luda nos diga. Y acá, como vemos, maíz, el avance de la siembra, el 99,5%, y el girasol, el 12,3%. Hacemos este repasito de lo que nos dejó el UDA, fíjense, para nuestro país y para Brasil. ¿Qué dice para nuestro país? 55 millones de toneladas, primer cuadrito para maíz, 50 millones de toneladas de producción para soja, y trigo, que ya se produjo 15 millones y medio. Pueden ver abajo lo que está vendido, cómo fue el año pasado y todo lo demás, pero no se lo hago largo, lo miran ustedes tranquilos. Y para Brasil, esto que llama la atención, 124 millones de toneladas dice Luda, 113 recuerdan que dice la CONAB, soja 156 dice Luda, 149 dice la CONAB, y trigo 8.100.000 toneladas. Eso es lo que nos dejó esta semana algunos mercados, algunos cultivos, la lluvia, las altas temperaturas, todo esto, mercado agroganadero, más vaca, menos vaca, la invernada, y todo eso pudimos ver en este programa.
Me queda invitarlos para, a partir de la semana próxima, miércoles 14, por LT29, Radio Venado Tuerto, la AM 1460, comenzamos Revista Agropecuaria, todas las mañanas de 6 a 7, con toda la información tempranito, los espero, lo pueden buscar en la aplicación, lo pueden buscar en la web, LT29 1460, desde Venado Tuerto, la radio AM. Muchísimas gracias, como siempre, no se olviden, una cosa es hablar de campo, la otra, conocer el campo. Gracias.